En nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Ya. Está, señora presidenta. Por favor, secretario, se nos puede dar la cuenta. Hay una carta de la honorable diputada señora Natalia Romero, mediante la cual solicita que se dé tramitación al proyecto de ley que modifica textos legales que indica con el objeto de prohibir la obsolescencia programada de aparatos eléctricos y electrónicos. Y también hay un oficio de la ministra secretaria general de la Presidencia, señora Ana María Uriarte, en respuesta a un oficio enviado por la Comisión de Economía, mediante el cual informa sobre el incremento de los recursos económicos considerados en el proyecto de ley de presupuestos para el sector público para robustecer la ciberseguridad y disminuir vulneraciones a los sistemas informáticos del Estado. Ambos documentos están a disposición de los señores y señoras senadores en comisiones sin papel. Eso es todo. Solo agregar a la cuenta para información de los senadores que me han llegado varios mensajes y correos electrónicos en torno a un proyecto que no sé si quedó pendiente el tema un proyecto de la diputada Sofía Cid. Pareciera que quedó pendiente. Sí, está ¿cierto? pendiente. Ya, ok. Sí, porque el gobierno se había comprometido a que iba a presentar una indicación. Creo que fue agosto, lo que nos dijo de qué año. Sí, ese proyecto también está relacionado con el proyecto de pago a 30 días. Pero finalmente, secretario, no ha llegado ninguna indicación No hay novedad al respecto. y ellos se comprometieron en función del proyecto de pago a 30 días. De ese proyecto, exacto. Ya. Y De tampoco, abordar la materia a través de ese proyecto. ya, eso fue el acuerdo entonces. Muy bien. Entonces, podríamos quizás aprovechar el tiempo, dado que no tenemos quórum para votación, de poder dar inicio, digamos, al proceso en torno a cómo quedamos, darle la bienvenida a todos los funcionarios del Ministerio de Economía, Compras Públicas, pedirles las excusas porque lamentablemente el presidente se atrasó el vuelo, viene de camino y hay dos senadores, uno que está en el extranjero por una visita oficial y la otra senadora está presidiendo un seminario. Lamentamos las circunstancias, pero podemos avanzar en el análisis de lo que quedó pendiente y mientras esperamos la llegada del presidente, que debiera estar en unos minutos. Sí, no sé si le vamos a la palabra al Ejecutivo para que veamos en qué parte, porque entiendo que quedamos con algunas redacciones pendientes. Sí, adelante. Sí, senadora. Oye, gracias, presidente. Yo quiero hacer unas consultas derivadas de las conversaciones estos días de trabajo en la región con los servicios locales de educación. Y particularmente porque la ley establece que los sostenedores, los servicios locales actúan como tales, deben informar el plan de capacitación a los profesores y profesoras a más tardar el 30 de noviembre, capacitaciones que deben ser ejecutadas en los primeros 15 días del mes de enero. Sin embargo, me comentaban los directores de los servicios locales de allá en que no lo pudieron hacer porque no hay convenio marco de capacitación y las dos licitaciones se cayeron y ya después se pasaron del plazo y como la ley dice que pueden informarlo solo hasta el 30 de noviembre, no lo pudieron ejecutar. Mi pregunta es, ¿por qué no hay convenio marco de capacitación? Cuando es una función que cuando uno mira todos los presupuestos de los servicios, incorporan los temas de capacitación. Y lo segundo es que una de las figuras que pareciera usarse bastante frecuentemente a nivel de municipios y también de servicios que son grandes como los servicios locales que necesitan hacer mantenciones permanentemente, que necesitan hacer tareas de aseo, es una figura que se denomina convenio por provisión, que es una especie de cuenta corriente, me explican ellos, que licitan
a comienzo de año a distintos proveedores para una tarea que es habitual, en este caso, por ejemplo, la mantención o desratización. Y le ponen un monto y durante el año van sacando de ese monto. Nuestra preocupación es que eso hoy día no está dentro de los procedimientos que hemos definido. Entonces, si me pudieran contar estas dos consultas. Le damos la palabra al Ejecutivo para responder. Sí. Carga Telecom. Bueno, buenos días por su intermedio, señora presidenta. El convenio marco de capacitación de senadora Provost terminó hace más de 2 años, por lo tanto, uno pensar que no pudieron presentar este año sus propuestas de capacitación por no tener un convenio marco, creo que no da sustento a 2 años de tiempo de poder haberse preparado para esto. El por qué no es un convenio marco, el convenio marco de capacitación tiene que ver con básicamente las definiciones que nosotros como dirección Chile Compra y con base en todo lo que ya hemos presentado de los estudios con la OSD, definimos que era conceptualmente un convenio marco. Un convenio marco tiene que ser transversal, de uso frecuente y absolutamente estandarizado para que pueda ser convenio marco, para poder catalogarse en un convenio marco. Lo que nos sucedía con el convenio marco de capacitación era que las capacitaciones eran básicamente a la decisión que tomaba cada organismo público. Por lo tanto, habían miles, cientos de miles de fichas de capacitación que eran lo mismo, pero que no se podían estandarizar. Por lo tanto, una empresa de capacitación no podía competir con otra empresa de capacitación porque le ponían una coma, le ponían un punto, le ponían una florcita a la necesidad que necesitaban y ahí quedaba la empresa permanentemente vendiéndole al proveedor sin ningún tipo de competencia. Entonces teníamos, por ejemplo, fichas que eran capacitaciones muy sencillas en Excel, todas con precios diferentes, sin entender por qué muy bien se ponían esos precios. Y además, no solo compraban la capacitación, compraban el salón, compraban el coffee break, compraban un montón compraban la papelería, lo que se les iba a entregar. Entonces, la distorsión de cómo hacer esto comparable dentro de un convenio marco, créanme que realmente es difícil porque la capacitación es un servicio y es un servicio que está definido a partir del requerimiento, desde quién lo requiere. Y ese que lo requiere además del servicio otros temas adicionales que no son fácilmente estandarizables ni de uso frecuente ni de uso transversal para el Estado, sino más bien una petición o una solicitud particular de un organismo público. ¿Y la segunda pregunta? La segunda pregunta la responde el fiscal, ¿sí? Sí, gracias, presidenta. Respecto a la segunda consulta de la senadora, sin conocer el detalle del alcance de los convenios por provisión que mencionó, yo tendería a presumir que se asemeja a una figura que sí es aceptada por nuestra regulación, que son los contratos llamados de suministro continuo, los cuales, que es algo que hemos visto en nuestro sistema, donde un organismo público licita, establece un servicio, un bien, lo avalúa en precio unitario y el proveedor, el oferente que gana la licitación, va a poder suministrar ese producto en forma continua en la medida que se lo vaya requiriendo. Y eso, bueno, uno podría pensar en qué se diferencia de un convenio marco, y la verdad es que es bastante distinto porque, en primer lugar, hay mucho más certeza en la demanda, ya que el proveedor que gana esa licitación sabe que le van a comprar, cosa que no necesariamente se da en un convenio marco, y en el precio, porque el precio es el que se adjudica, y es algo que se puede hacer y se realiza a través de las reglas generales de una licitación pública. Ahora, yo no conozco el detalle de estos contratos que menciona usted, senadora, pero sí le puedo decir que los contratos de suministro continuo se utilizan, son incluso una buena práctica dentro del sistema y me parece que quizás se asemeja mucho a lo que usted explicó. No sé si... ¿Y ese procedimiento lo estamos mejorando? Sí, adelante. No, presidente, que
Como lo hemos señalado en reiteradas oportunidades, como lo que uno hace a la hora de actualizar una legislación que lleva operando ya mucho tiempo, es mirar precisamente estos procedimientos. Entonces, ¿cuál es la evaluación que tiene Chile Compra respecto de este convenio de suministro continuo? ¿Y cómo queda en las actuales disposiciones que estamos discutiendo? Bueno, por su intermedio, Presidenta. Sí, la verdad es que es un procedimiento que, de acuerdo a las reglas generales de la licitación, se puede realizar hoy en día, y en ese sentido el proyecto de ley no innova, porque la verdad es que reconoce que las reglas de la licitación se pueden aplicar a estos procedimientos de suministro continuo, que se da en los casos donde hay certeza en cuanto a lo que se quiere comprar, pero no necesariamente la cantidad. Se da, por ejemplo, mucho también en servicios de alimentación. Además, los alimentos sabemos que son bienes perecibles, por lo tanto, no se justificaría comprar lo que uno vaya a consumir en el año, sino que se va requiriendo en la medida que se va necesitando. Y la verdad es que a la luz del proyecto de ley, esto sí, se sigue reconociendo. No es necesario darle un reconocimiento expreso, porque las reglas de la licitación pública que existen en nuestro sistema son perfectamente aplicables a este tipo de contratos. Adelante, senadora. Al Ejecutivo, si me puede indicar en el comparado dónde está el suministro continuo. Adelante. Señalarte que el contrato de suministro está definido tanto en el artículo 2 como en el reglamento. No entramos a modificar ello, dado que el contrato de suministro se realiza a través de una licitación pública. Por tanto, se guía por todas las reglas de licitación pública. Es parte de, o sea, está dentro de lo que es una licitación común y corriente. ¿Sí? Exacto. Es, por ejemplo, servicio de panadería para una escuela, digamos, por ejemplo. Podría ser eso. Sí, podría ser. Porque hay vacaciones, épocas en que no hay clases, pero de alguna manera no es un proveedor que va a estar durante un periodo de tiempo entregando un producto. Eso es más o menos, en caso de pan, podría ser un servicio. Ya. Para en el fondo explayarme un poco más, se hace a través de una licitación pública en que yo establezco un monto máximo de lo que voy a gastar y pido que los proveedores me aseguren al menos una cantidad mes a mes que no es fija, sino que esa puede ir variando de acuerdo a las necesidades. Por eso mencionaba que medicamentos, por ejemplo, puede ser un ejemplo, porque yo quizás no tengo la cantidad total de paracetamol que voy a necesitar mes a mes. Sin embargo, entiendo que hay una prohibición a nivel anual con un monto máximo que más o menos, cierto, yo lo conozco como servicio porque es parte de los servicios que yo proveo a la ciudadanía. Y voy, a través de las órdenes de compra, voy concretando ese suministro, el cual, además, por cierto, al momento de ofertar, se me oferta un precio por unidad. Esto podría ser un ejemplo también, por ejemplo, el suministro de artículos de librería, que en el fondo el municipio tiene un presupuesto anual, que no puede pasarse de eso, pero y tiene precios por producto, papeles, plumones, etcétera, y de alguna manera a través de orden de compra uno va solicitando dentro del marco presupuestario y haciendo la rebaja financiera, digamos, para que, digamos, y se mantenga un precio durante todo el año. Eso es un poco lo que, y compiten distintos oferentes cuando se hace la licitación. La preocupación de la senadora tiene que ver, yo creo, porque ella considera que esto debiera de ser como un título aparte, pero la verdad es que es una licitación más. La única diferencia es que tiene un presupuesto inicial, digamos, tope, y tiene ciertos productos que uno define que va a necesitar. No puede salirse de eso. Y solo mencionar de que en la mayoría de los casos naturalmente se debería recurrir al convenio marco, sin perjuicio de que esto sí está en el proyecto de ley, que si como servicio tengo la oportunidad de obtener mejores precios fuera del convenio marco, como suele pasar con los que compran mucho volumen, entonces sí podría ser una licitación pública, sin perjuicio de que, por ejemplo, los lápices o como cosas que son estandarizables podrían ser mejor conseguirlas a través de convenio marco en vez de hacer esta licitación.
Ok. Señor secretario, ¿qué seguimos entonces? Presidente, el Ejecutivo nos hizo llegar minutas respecto de asuntos que quedaron pendientes en la sesión anterior durante el análisis de la indicación número 30, que sustituye el artículo octavo ter propuesto por el octavo bis. Ese artículo se refiere a los casos en que procede el trato directo. La Comisión aprobó varias de estos casos, como fue la de proveedor único, falta de interesados en la licitación pública o privada, emergencias, urgencias o imprevistos, y también servicios confidenciales y otros. Y quedaron pendientes los causales que contemplan las letras E y F de esta indicación. Entonces el Ejecutivo, cumpliendo con lo solicitado por esta comisión, trajo ahora propuestas respecto de ambas materias. Ahí se hace entrega del documento. Le vamos a solicitar al Ejecutivo entonces que nos vaya explicando la propuesta y sometemos después a consideración. Gracias, senador. Le consulto. ¿Partimos por otros procedimientos especiales de contratación o los tratos directos que quedaron pendientes? Aprovechemos esta oportunidad ya de lo que teníamos pendiente de más atrás. Ya. Exactamente, sí. Sí. Gracias, senador. Bueno, y aprovecho que me dio la palabra para explicar de que esta minuta de otros procedimientos especiales de contratación tuvimos la oportunidad esta vez de sí conversarlas con calma con los asesores. Entendimos de que al menos pudimos explicar nuestra propuesta, señalar de que agregamos ciertos elementos considerando las preocupaciones que existían, principalmente de que esto no fuera a repetirse con otros procedimientos de compra que ya existen. Por lo mismo, agregamos que son procedimientos especiales de contratación aquellos que se establecen en el reglamento, pero que proceden cuando las necesidades de compra de las entidades públicas sujetas a la ley no pueden ser satisfechas mediante alguno de los procedimientos que ya existen en ese artículo. También mejoramos el texto en establecer cuáles son las etapas que deben cumplirse para establecerse en el reglamento, que sería la consulta pública y posterior a ello el informe favorable del Tribunal de Defensa Libre Competencia. Consideramos que este punto también es importante de relevar porque dado que existía como esta duda de que pudiese esto devenir en nuevos tratos directos, o hubo otras formas disfrazadas de trato directo, esto no sería así porque dada la intervención del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, el tribunal va a velar efectivamente que haya competencia y los tratos directos por su definición no la tienen. Se contrata directamente con un proveedor. Entonces, ese es el primer resguardo. Y el segundo resguardo que vemos también son los principios que se deben respetar, que son la igualdad de los oferentes, es decir, siempre se pone en el supuesto de que van a haber más de un oferente, que es un procedimiento competitivo. Nos referimos explícitamente a la competitividad y además está el libre acceso que ya se mencionaba previamente. También por aprehensiones que nos señalaron aquí ustedes, señores senadores y senadoras, agregamos la promoción de la participación de las empresas de menor tamaño y proveedores locales, los que no podrían ser discriminados a través de estos procedimientos. Y además hicimos una explicación, o más bien mejoramos el texto de la parte que se refería a cómo iban a ser aplicados por los organismos de la Administración del Estado, en el cual podrán ser aplicados, dado que siempre hay una evaluación por parte de la autoridad, ¿cierto?, de qué procedimiento será a implementar para la compra, y que los demás organismos del Estado, sujetos a esta ley, es decir, todas las autonomías, pueden utilizar estos procedimientos siempre y cuando acomoden sus normas correspondientes. Eso, señor presidente. Le vamos a ofrecer la palabra a don Julio, que actuó como coordinador con los asesores.
Gracias, señor presidente. Bueno, las observaciones que nosotros hicimos están cruzadas por las preocupaciones que recogimos de parte de ustedes, en términos de que este es un capítulo sobre trato directo, ¿ya? Ya, los procedimientos, claro, procedimiento especial de contratación. Entonces, en el procedimiento especial de contratación, bueno, el punto principal es el tema de que no generen nuevos incentivos para que se salgan más actores de la licitación pública y por tanto se regulan con mecanismos de consulta pública, consulta a la libre competencia, al tribunal de libre, al tribunal de a la fiscalía, perdón. Aplicar las reglas de transparencia, ¿ya? Cuestión que hicimos además, después aprovecho de hacerlo una sola vez, después lo hicimos cuando vimos el capítulo de tratos directos, ¿ya? En el sentido de volver a recoger el sentido original de que tiene el proyecto, que el mecanismo principal o el cauce principal es la licitación pública y los otros mecanismos tienen que ser expresadamente fundamentados y que se ejecuten con reglas de transparencia y con consulta y con información a la comunidad. Entonces, después vamos aplicando, después con esos criterios concordados, después, bueno, se van buscando los mejores instrumentos y ahí a los mejores los instrumentos no tenemos exactamente un acuerdo, porque a lo mejor podemos pensar de que esto tendría un límite de A y nosotros decimos B, pero en general esa es la fase que tenemos que afinar, pero que hay un cierto consenso general acerca del marco en el cual se conversó. Ok, muchas gracias. Senadores, senadoras, ¿se ofrece la palabra? Yo, al menos, presidente, me alegra que hayamos hecho la discusión porque creo que ahora queda muy cerrado el punto. O sea, ahora ya es imposible prácticamente, los temores y las aprensiones que teníamos quedan muy bien resueltas con la redacción. Así que yo no tengo observaciones respecto a cómo quedó la definición. Gracias, senadora Carmen Gloria Aravena. Senadora Provost. No, presidente, mire, cuando se abrió este tema de la discusión, nosotros planteamos nuestras dudas respecto de que otros procedimientos especiales, cualquiera sea esta su naturaleza, quedara al arbitrio de un reglamento. Y si bien es cierto, ahora el Ejecutivo dice que le fueron incorporando otras consideraciones, como por ejemplo la consulta pública, tampoco está determinada bien cómo se establece esta consulta pública. Entonces, a mí me parece que, dado que estamos en el capítulo de la definición de un conjunto de procedimientos, me parece que dejemos una puerta abierta, sin ningún criterio, para que esto quede al arbitrio de un reglamento y que después, cuando las cosas no funcionan, siempre, finalmente, la responsabilidad es del legislador. Entonces, yo por lo menos mantengo mi voto en contra. ¿El Ejecutivo no considera el reglamento en este punto? Sí, se lo deja todo al arbitrio del reglamento. Si quiere damos lectura, presidente, eso no cambió y era nuestra preocupación en la sesión en Valparaíso, porque el encabezado dice otros procedimientos especiales de contratación son aquellos que establezca el reglamento. Entonces estamos haciendo todo un esfuerzo legislativo y sin embargo aquí con esto se deja al arbitrio de cualquier autoridad en un momento determinado de abrir un procedimiento especial y consignarlo en el reglamento como una medida administrativa. Senadora Carmen Gloria. Yo, digamos, primero respeto la opinión de cada uno, ¿no? Pero yo creo que tenemos consulta pública, que es un procedimiento normado, que por lo tanto no estará en algún capítulo, me imagino, lo que implica la consulta pública dentro del proyecto. No hay para qué describirlo, porque es un proyecto normado para muchas cosas, no solo para esto. Tribunal de Defensa de Libre Competencia, que ya es un tema, es un filtro importante. Obviamente, dentro de la competencia se definen varios principios y de alguna manera yo vuelvo a insistir en que esto de alguna manera ocurrió, por ejemplo, con la compra ágil, entiendo, ¿sí? Que era un instrumento que no existía, que a propósito de lo que ocurrió con el COVID hubo que crear un instrumento nuevo. Entonces, entiendo que, y haciendo fe pública, digamos, de cómo funcionan las instituciones en Chile,
Uno entiende que este es un espacio para crear una modalidad que no existe en caso de que cambie, porque el mundo está cambiando rápidamente, el contexto internacional también. Nosotros tenemos, ¿cierto? Somos un país moderno, hemos firmado convenios en torno al tema de compras públicas, hemos incorporado además prácticamente a todos los servicios públicos a este proceso, que pudiera existir la urgencia de crear algo un instrumento que no esté aquí y que esto permitiría que se haga de manera más rápida, pasando por todos los filtros. Ahora, podemos no convencernos en su totalidad y para eso está el proceso de votación, pero yo, presidente, pienso que ya hemos analizado por todos lados esto y que claramente y con todo, digamos, el derecho, la senadora Proboste no está de acuerdo con dejar un espacio, digamos, abierto y es legítimo, pero yo creo que ya no sé qué más podemos cambiarle a la redacción, está difícil. Ejecutivo. Mencionar que quizás para mejor comprensión podríamos agregar que la consulta pública es conforme a la ley 20.500 sobre participación ciudadana, para mayor claridad, si a ustedes les parece bien. Y lo otro, solo mencionar de que aquí hay que mencionar que hay 2 controles que en la explicación se me fue a mencionar, pero que también no olvidar que hay un control posterior de Contraloría, porque esto es reglamentario. Entonces va a tomar razón. Presidente, Senadora Proboste. yo quisiera que quede registrada cuál es la ley que quieren invocar. Conforme a la ley 20.500 sobre participación ciudadana, las consultas públicas de los servicios públicos se realizan a través por ese mecanismo. ¿Estás segura que es la ley 20.500? ¿Es 20.500? ¿Secretaría que pueda confirmar? Bien. Vamos a esperar que se confirme el número de la ley que se refiere el Ejecutivo en relación a participación ciudadana. Habla sobre orden público. Sí. 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 Y participación ciudadana en la gestión pública, BCN. Sí, así es, en el mismo proyecto, exacto. ¿Da la certificación la Secretaría? Sí, entiendo que la propuesta del Ejecutivo es hacer esta mención expresa en este mismo número 8. Pero si la ley que cita es la ley de participación ciudadana, esa es la pregunta. Ah, sí, efectivamente. Dice Ley 20.500 sobre asociaciones y participación ciudadana en la gestión pública. Es la Ley 20.500. Bien, vamos a solicitar a la Secretaría de la Comisión entonces que lea la indicación para someterlo a votación. 8. Otros procedimientos especiales de contratación son aquellos que establezca el reglamento cuando las necesidades de compra de las entidades públicas sujetas a esta ley no puedan ser satisfechas mediante alguno de los procedimientos contemplados en el presente artículo. Para su incorporación en el reglamento, el Ministerio de Hacienda, en conjunto con la Dirección de Compras y Contratación Pública, deberá realizar una encuesta pública. Posterior a ello, se deberá requerir el informe favorable del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia según el ámbito de su competencia. En todo caso, tales procedimientos especiales de contratación deberán siempre regirse por los principios de transparencia, eficiencia, sustentabilidad, libre acceso, igualdad de los oferentes, competitividad y respeto a las demás normas establecidas en esta ley, así como promover la participación de las empresas de menor tamaño y proveedores locales. Los procedimientos de contratación señalados en este numeral podrán ser aplicados por los organismos de la Administración del Estado siempre que concurran los requisitos para ello. Los demás organismos del Estado sujetos a esta ley que no pertenezcan a la Administración del Estado podrán utilizar estos procedimientos previa evaluación de la oportunidad y conveniencia, dictando las normas correspondientes para ello.
La Secretaría entiende que esta propuesta del Ejecutivo se complementaría con una mención expresa a la Ley 20.500 sobre asociación y participación ciudadana en la gestión pública. Eso sería posterior a donde dice deberán realizar una consulta pública, según las normas de esta ley. Ejecutivo. ¿Ahí sería el agregado? Bien. Señor secretario, tome la votación, por favor. Senadora Proboste. No, presidente, mire, yo reconozco que hubo un esfuerzo del Ejecutivo de incorporar al menos la expresión promover la participación de las empresas de menor tamaño y proveedores locales. Sin embargo, todo lo que está sobre ese párrafo, la verdad, es una situación que es demasiado al arbitrio de la autoridad de turno. Prefiero abstenerme en esta votación. Senadora Aravena. A favor. Presidente. Voy a votar a favor porque creo que efectivamente se está haciendo un esfuerzo. La verdad que tendría que haber una agrupación o una intención de muchas instituciones públicas como para tratar de vulnerar lo que se quiere establecer en la norma y en el reglamento, así que ratifico mi voto a favor. Entonces aprobado por mayoría, 2 votos a favor, 1 abstención, y se aprueba este numeral 8 con modificaciones. Ahora correspondería entonces retomar las causales a las que procede Teatro Directo. Al respecto también hay propuestas del Ejecutivo. Trato directo, perdón. Trato directo, disculpe. Tiene la palabra, señor secretario. La primera de ellas. No, la letra F, que pasa a ser letra E. Seguridad y confianza, exacto. A esa me refería. No sé si quiere explicar el Ejecutivo antes de dar lectura. Ok. Le damos la palabra al Ejecutivo. Gracias, señor presidente. Acá entendemos que también había muchas aprehensiones respecto de cómo operaba la causal, entonces agregamos varios elementos explicativos o interpretativos de qué es lo que se entiende la experiencia, para dar a entender de que esta experiencia no es un elemento como volitivo, sino que más bien es un elemento racional de la administración. De todas formas, en la minuta que le acompañamos que a los asesores, además, iba con explicaciones sobre jurisprudencia Contraloría, que creemos que recogimos en nuestra propuesta, que las estamos explicitando para efectos de que se entienda que la experiencia comprobada está delimitada a un elemento objetivo que la administración tiene que explicar y que, por cierto, no se trata solo de una experiencia que se pueda tener respecto de el mismo servicio público, sino que tiene que ser que efectivamente se trate de un proveedor con experiencia. Que asimismo esta consideración a la experiencia no tiene que ser proporcional al objeto del contrato y, por cierto, no debe implicar una vulneración al principio de libre concurrencia. Es decir, no se puede utilizar esta supuesta experiencia como para dejar a otros proveedores fuera. Que eso también sí inicialmente la causal lo contempla al señalar de que no solo tengo que probar que me genera seguridad y confianza a este proveedor, sino que además no hay otro que me genere la misma seguridad. Que también es un elemento que Contraloría ha desarrollado bastante y que nosotros acompañamos en esa minuta. También luego haciendo un análisis de las causales y cómo esta causal ha sido utilizada en la práctica, en general ha sido utilizada por el gobierno central y el sector salud
En el gobierno central, la mayoría de la aplicación, casi el 50% sobre 10.000 UTM. Eso implica que está, al menos en la región metropolitana, la toma de razón comienza en 10.000 UTM. Por tanto, entendemos que está un poco blindada, ¿cierto?, por la toma de razón de Contraloría, es decir, estaría bien justificada. Nos pasó que en el sector salud, entendemos que acá sí cumple una utilidad muy importante en la causal. Sí había mucha utilización de la causal bajo 1.000 UTM, por tanto consideramos que colocar un umbral de 1.000 UTM, o sea que esta causal solo se puede utilizar sobre los 1.000 UTM, podría prevenir esa mala utilización. Le dimos harta vuelta, Chile Compra hizo un análisis, como un muestreo de dónde vienen estas justificaciones, y bajo las 1.000 UTM pareciera ser que hay una mala utilización. Entonces, consideramos importante establecer este umbral. Respecto a otros sectores como obras, municipalidades, Fuerzas Armadas, la utilización de esta causal es muy, muy excepcional. Algunas iban entre el 1%, si no me equivoco, Fuerzas Armadas tenía un poco más, como con alrededor del 10%. Sí, el cuadro está en la minuta. Sí, está como en la tercera página. No, está ahí en otra minuta. Sí. Sí, esa. Sí, esa. Claro. Esa es la que utilizamos para hacer este análisis, que consideramos que utilizar esta causal sobre 1.000 UTM nos puede dar como una seguridad de que no va a ser utilizada para compras menores, sino que también, como dice su nombre, es para magnitud e importancia de la contratación. Por tanto, bajo 1.000 UTM entendemos que son compras menores, que existen otros instrumentos y que por tanto no se justifica su utilización. Sí, lo que pasa es que salud nos generaba como esto contradictorio de que, claro, que salud efectivamente es un sector que utiliza esta causal para temas muy importantes, como le habíamos explicado en la sesión anterior, por ejemplo, para ciertas prestaciones de salud, para llegar a determinados territorios donde hay mala cobertura de salud. Pero nos pasa que salud tenía esta complejidad, como decir, este sector necesita esta causal, más parece que también lo utiliza mal. Entonces nos parece de que el umbral de 1.000 UTM podría ser una buena manera de frenar su mala utilización. Y finalmente también agregamos, claro, no procede bajo o menor a 1.000. Solo sobre 1.000 podrían utilizarla. Y agregamos otros dos elementos que, respecto del plazo para utilizar esta causal, esta siempre tiene que ser acorde a los supuestos de hechos que la fundan. Y además agregamos otro elemento que se recoge de la urgencia y que ha sido un buen disuasivo. Por interrupción. Por último, recogimos un último elemento de la responsabilidad administrativa del jefe del servicio, el cual nos parece que es un buen elemento para disuadir en la mala utilización de la causal. Eso es el último párrafo, que esto lo tomamos de la causal urgencia, que ha sido bastante efectivo como disuasivo, porque implica no solo que en la página final está, en la página 7, y claro, en el fondo lo que hace es ser un disuasivo, porque el jefe del servicio no solo está comprometido la responsabilidad administrativa de los responsables de la contratación, sino que además está comprometido la responsabilidad administrativa del jefe del servicio, el cual puede ser multado en caso de que haya una mala utilización de la causal. Estos son los resguardos que creemos que eran necesarios. Creemos que es una causal necesaria, más queremos prevenir su mala utilización. Gracias, señor presidente. Le pedimos al señor secretario que lea la propuesta y ahí abrimos consulta. Perfecto. ¿O quieren consultar al tiro? Propuesta definitiva, letra E, está al final del documento entregado por los representantes del Ejecutivo. Letra E. Cuando, por la magnitud e importancia que implica la contratación, se hace indispensable recurrir a un proveedor determinado debido a la confianza y seguridad que se derivan de su experiencia comprobada en la provisión de los bienes o servicios requeridos. Por cuanto debe además estimarse fundadamente que no existen otros proveedores que otorguen esa seguridad y confianza.
Para recurrir a la causal contemplada en este literal, el producto o servicio debe ser indispensable y necesario para la continuidad del servicio y fines de la entidad contratante. Con todo, no resultará motivo suficiente para invocar esa causal la sola circunstancia de que el proveedor a contratar sea o haya sido proveedora de la entidad licitante o que cuente con experiencia en esa entidad. Asimismo, la consideración de la experiencia debe realizarse de manera proporcional al objeto de la contratación, no debiendo en ningún caso suponer una vulneración al principio de la libre concurrencia. Solo podrá utilizarse esta causal para contrataciones superiores a las 1.000 unidades tributarias mensuales y siempre que, previo a suscribir el contrato o emitir la orden de compra, el organismo público deberá publicar en una sección especial de fácil visibilidad en el del Sistema de Información y Gestión de Compras Públicas su intención de llevar a cabo este tipo de procedimiento, permitiendo que, dentro de un plazo de 5 días hábiles contados desde la referida publicación, otros proveedores puedan solicitar que se realice otro procedimiento de contratación de acuerdo al procedimiento y las condiciones establecidos en esta ley y el reglamento. En este caso, el organismo deberá ponderar iniciar otro procedimiento de contratación o bien deberá explicitar las circunstancias que justifican la procedencia del referido mecanismo en un acto dictado al efecto o en la resolución que autoriza el trato directo o contratación excepcional directa con publicidad y aprueba el contrato. Esta decisión podrá ser reclamada por el proveedor que se considere afectado a través de los recursos administrativos y o judiciales que establece la ley, incluyendo la acción establecida en el numeral 1 del artículo 24 de la presente ley. En los contratos que se suscriban justificados en esta causal, el plazo para efectuar el suministro o prestación de servicio deberá ser delimitado a los supuestos de hechos que lo fundan. Sin perjuicio de la validez del contrato, la Jefatura Superior del Servicio que haya calificado indebidamente una situación como constitutiva de la presente causal será sancionado con una multa de beneficio fiscal de 10 a 100 unidades tributarias mensuales, dependiendo de la cuantía de la contratación involucrada. Esta multa será compatible con las demás sanciones administrativas que pueda corresponderle de acuerdo a la legislación vigente y su cumplimiento se efectuará de conformidad a lo dispuesto en el artículo 35 del Decreto Ley 1263 de 1975. Bien. Se ofrece la palabra a las señoras senadoras. Presidente, primero agradecer la fundamentación, los temas de Contraloría que clarifican. Si usted me pregunta a mí, solo me queda la preocupación por el tema de salud, aun cuando entiendo que es un servicio caro, de alta complejidad. Estoy pensando, por ejemplo, en el servicio de diálisis y ese tipo de cosas para los departamentos de salud en municipios en donde no tienen su autonomía, sino que tienen que contratar servicio externo y viajar con los pacientes una complejidad extra a la enfermedad en sí misma. Entonces, estoy tratando de pensar en una cosa como esa. Esta multa es la Jefatura Superior del Servicio, que era mi preocupación. ¿Quién la determina? En este caso tendría que ser el superior jerárquico, ¿sí? Y la multa va de 10 a 100 dependiendo del monto de la cuantía de la compra. Así que en general yo creo que está bastante bien fundamentada. Sí, uno hubiera querido que quizá hubiera sido más alta la UTM, pero tiendo a pensar que tiene que haber un cálculo de que efectivamente si lo aumentamos generaríamos un problema para otros servicios, porque las cuantías de los montos de compra del Ministerio, o sea, del Departamento de Salud, del Ministerio de Salud, no son comparables con municipios pequeños, etcétera, etcétera. Entonces, dejaríamos un instrumento deshabilitaríamos el instrumento para algunos centros de compra, digamos, del Estado. Entonces, por eso entiendo que es 1.000. Así que yo, por lo menos, estoy conforme con la redacción. Gracias, senadora. Don Julio, la opinión de los asesores, porque escuché que en este punto había una divergencia. O sea, tenemos un acuerdo en los temas estructurales, tenemos una divergencia porque nosotros propusimos un plazo explícito, el gobierno nos dijo, aquí pueden haber distintos plazos, 6 meses, etcétera,
pero se acogió una norma general al respecto de que se explicitara en el tema del plazo. Y lo principal aquí fue la limitación a las 1000 UTM, y que se incorporara la doctrina de la Contraloría establecida en varios dictámenes de casos sobre esta materia, que a lo mejor los senadores no lo han leído, pero el caso más paradigmático que conocimos y que se incorporó fue el caso del Servicio de Registro Civil y toda la licitación que hubo en el mes de enero del 2022, que fue bastante compleja, con la presión por la visa waiver, la participación de empresas extranjeras, que finalmente no se pudo licitar, pero para mantener la continuidad operativa del servicio se hizo este trato directo argumentando esta causal con un plazo casi como un puente para retomar después el tema de la licitación pública. Pero eso fue básicamente lo que discutimos harto al respecto sobre esta materia. Lo último que quedó, no sé si Gabriela tuvo alguna señal formal, es que la redacción iba a ser revisada informalmente por el organismo Contralor para que no tuviéramos problemas al respecto. Ejecutivo. Sí. Por mi parte consulté, sin embargo, me dieron una respuesta exponiendo un caso que, por mi parte, les señalé que también pudiese revisar otros casos que Contraloría había tomado razón, de los que al menos yo podía conocer de manera cercana por cuando estuve ahí. Entonces, después de eso no obtuve respuesta. Sin embargo, nos dijeron como de texto, nos parece bien, pero claro, fue una respuesta más bien amplia y luego me mencionaron algunos casos en particular. Yo mencioné que con eso se estaban dejando otro tipo de casos en particular que al menos yo había podido tener conocimiento, y la conversación quedó ahí, no hubo una confirmación más allá. Entonces... Sí, tiene la palabra. Sí, gracias, presidente. No, que en todo caso, para reforzar que lo que señala Julio, nosotros entendemos que queda cubierto por este párrafo que recién leyó don Pedro, que dice que en los contratos que se suscriban justificados en esta causal, el plazo para efectuar el suministro o prestación de servicios deberá ser delimitado a los supuestos de hecho que lo fundan. Es decir, no hay una puerta abierta para que sea un contrato indefinido en el tiempo, sino que hay un supuesto de hecho que tiene que seguir fundamentando la contratación. Senadora Proboste. Presidente, yo quisiera preguntar a la Secretaría, porque me parece bien que exista sanciones cuando se vulneren el propósito que está establecido en este artículo. Sin embargo, me preocupa que no tengamos un debido resguardo al proceso sancionatorio, es decir, cómo, al menos que pueda estar derivado a un reglamento, porque tal cual está en este proyecto de ley, dice, sin perjuicio de la validez del contrato, la jefatura superior del servicio que haya calificado indebidamente una situación, hay un error que habría que eliminar un como constitutiva de la presente causal, será sancionado con una multa beneficio fiscal de 10 a 100 unidades tributarias mensuales, dependiendo de la cuantía de la contratación involucrada. Esta multa será compatible con las demás sanciones administrativas que puedan corresponderle de acuerdo con la legislación vigente, y en su cumplimiento se efectuará de conformidad a lo dispuesto en el artículo 35 del Decreto Ley 1263 del año 75. Entonces, más bien mi pregunta a la Secretaría, si es que eso cubre efectivamente que estemos resguardando el principio de proporcionalidad, que estemos resguardando el principio de responsabilidad y que estemos resguardando el principio de legalidad. Bien, de acuerdo a la consulta emanada por la senadora Proboste, le ofrezco la palabra al Ejecutivo. Sí. Bueno, señalar que esto que agregamos no es nuevo, estaba respecto a la causal de urgencia desde que esta ley se aprobó originalmente en 2004, entonces existe una aplicación ya al respecto. Respecto del resguardo del procedimiento sancionatorio, ya que es una aplicación sobre el jefe del servicio,
es de acuerdo a las reglas del estatuto administrativo. Podría variar, ¿cierto?, si es que hay algún estatuto especial en el caso de otras jefaturas, pero la norma residual es el estatuto administrativo, dado que se refiere a la responsabilidad de este, y así se ha entendido a lo largo del tiempo. Que ya está, por cierto, en la causal que ustedes aprobaron respecto de urgencia. Yo la verdad es que la consulta que hago es que, si bien obviamente la verdad es que el Estado es grande y tiene diversidad de acciones y funciones, uno entiende que legislar sobre compras públicas era hacer un procedimiento que fuese un poquito más amigable del que tenemos vigente, con mayor acceso a la pequeña y mediana empresa, fundamentalmente en regiones. Yo entiendo que la pequeña y mediana empresa y en general las regiones no son capaces de satisfacer todas las demandas que necesita el Estado, y muchas veces tampoco las demandas que pueda necesitar una misma región. Pero me queda esta sensación un poco amarga de tantos capítulos en función de una misma norma para tanta diversidad de situaciones, porque si ya estábamos considerando otros procedimientos sobre la base de este cuadro que muy bien ustedes establecieron, hoy día estamos frente a una nueva realidad que genera una instancia en que también tienen los sectores o los funcionarios públicos una herramienta para poder ejecutar. Yo con el máximo respeto que tengo a los funcionarios públicos, pero un funcionario público muchas veces no siente la misma presión que una persona que está en el sector privado. Y muchas veces prefiere la comodidad que le puede entregar la norma para justificar una compra pública, porque a él el día 18 sí o sí le llega su renta y al sector, a la pequeña y mediana empresa no le llega. Entonces, la verdad es que si bien es parte de estos procesos que usted muy bien nos relata y muy bien nos comenta, pero no sé por qué tenemos que tener tantas ventanas abiertas para tantos tipos de situaciones, cuando a lo mejor una de ellas podría perfectamente suplir las instancias que ya va necesitando el Estado. Porque quienes trabajan en estos sistemas obviamente tienen todo el tiempo el mundo para perfeccionarse. Pero vuelvo a insistir, la mirada y los objetivos muchas veces de un funcionario público no guardan relación con la mirada y las necesidades que tiene el que va a postular, el que efectivamente va a tratar de buscar una oportunidad a través de las compras públicas. Es una reflexión que quería plantear. Compartir. Senadora Carmen Gloria Lavén, y después compartiendo que efectivamente algún día llegaremos a procedimientos más simplificados. Yo quisiera recordar el motivo de muchas de estas mejoras que tuvieron relación con la exposición que hizo el Contralor el año pasado, con muchas de las observaciones que se hicieron sobre procedimientos en el sector público y las brechas que efectivamente existían en términos de cómo ir mejorando procedimientos, haciéndolo más transparente. Hemos hecho un esfuerzo, creo yo, en esta comisión de poder incorporar con mayor fuerza el tema de micro, pequeña y mediana empresa en comparación con lo que hay. Eso es lo que yo veo. Y en este capítulo particular de seguridad y confianza fui yo la que más insistí, por eso quería tomar la palabra, en que así como estaba redactado, la verdad es que era como muy a libre arbitrio, y hoy día ya
queda bastante más claro, más fundamentado mi preocupación. Entonces, haciéndome cargo de lo que yo misma observé, yo creo que hoy día sí hay más fundamento para poder avanzar, pero como estaba, creo que justamente uno de los temas, vamos cerrando espacios, en el fondo vivimos en una sociedad en que todos quisiéramos que todo sea perfecto, pero la realidad es que se buscan a veces resquicios de normas para hacer lo que no hay que hacer, lamentablemente. Entonces, en ese contexto, así se van ampliando muchas veces las propias leyes, porque a propósito de la experiencia de la Contraloría, de que ya lleva, no sé, 18 años esta ley, 20 años, es que 20 años, es que se ha recogido mucho de lo que no debiera hacerse y que fue parte del objetivo de mejorar la ley, digamos, la discusión del año pasado. Entonces, solo quería aclarar ese punto porque lo conversamos con el secretario antes de empezar, o sea, fue un antes y un después para quienes estábamos en esa comisión cuando llegó esta presentación que vino a caer encima como un balde de agua fría, porque realmente nosotros estábamos legislando sobre un mundo ideal y la realidad en la práctica era que había que mejorar muchos aspectos que estaban en vacíos de la ley, que hacía que se mal usara la normativa y que es lo que no queremos. Queremos competitividad, transparencia y respeto a todas las empresas, no importando el tamaño. Eso solamente. También una reflexión en torno a la historia de esto. Senadora Proboste. Presidente, yo comparto la preocupación que usted expresó, porque ha sido un desgaste permanente el que hagamos que la promesa discursiva se traslade al papel para poder tener un privilegio de verdad a las empresas de menor tamaño, y que es algo que tampoco queda nítido de lo que hemos ido discutiendo, más allá y aprovecho en esto de leer después de leer el instructivo que se había comprometido el Ejecutivo. Y ahí también surgen varias preguntas, porque un instructivo sin divulgación, la verdad es un papel más. Entonces uno preguntaría cómo se está haciendo divulgación de esta nueva directiva, de este nuevo instructivo. Porque es como el ejercicio de los derechos. Si los compradores no conocen el instructivo, la verdad no lo pueden ejercer, no pueden promover las compras para empresas de menor tamaño. Inclusive cuando uno mira el instructivo, se hace referencia a otros instructivos anteriores. Entonces uno dice, bueno, algo pasa, porque si en ese mismo instructivo se hacen referencias a instructivos anteriores, y nosotros vemos que la compra pública ha ido concentrándose cada vez en grupos de empresas de mayor tamaño, algo no funciona en la práctica que finalmente deja relegada a las empresas de menor tamaño. Volviendo a la consulta respecto insisto, estando absolutamente de acuerdo en que se genere una sanción respecto de cuando se califique indebidamente una situación como esta por parte del jefe superior del servicio. En este inciso solo se hace referencia al artículo 35 del Decreto Ley 1263, que dice relación en la forma en cómo se hace la cobranza. Entonces, mi pregunta era cómo se establecían los procedimientos que nos permitieran garantizar en que los principios de legalidad van a estar a buen resguardo. Entonces, eso, presidente del Ejecutivo, aún no lo responde. Eso. Gracias, senadora Proboste. Ejecutivo. Sí, como habíamos señalado, obviamente siempre podemos mejorar redacciones, quizás igual sería ideal que quedara armonioso con cómo está referido en urgencia, dado que son el mismo texto. La responsabilidad administrativa de un jefe de un servicio solo se puede hacer efectiva a través de un sumario o investigación sumaria, pero en este caso debiese ser sumario, y el sumario se regula en el Estatuto Administrativo a partir de 129 y siguientes. Entonces, entendemos de que el principio de legalidad
se resguarda de aquella manera, pues no podría haber otra manera de hacer efectiva la responsabilidad administrativa, por cuanto ello sería ilegal, porque el procedimiento sancionatorio está establecido en la ley. Gracias. Antes de resolver en relación a este punto, me gustaría que induciera la otra forma que hay de la licitación privada, porque tenemos otro mecanismo más de compra, que es el punto siguiente. Ya. Trato directo hay otra causal nueva, claro. Después de este trato directo hay una nueva causal que sería la licitación privada. ¿No? No, que quedó pendiente de análisis. De remisión reglamentaria, lo que viene después. Ok, bueno, resolvamos. Sí, que... Presidente, la senadora Proboste hizo una consulta en la Secretaría y yo también tengo un poco de dudas en el sentido de la remisión al artículo 35, si es que realmente es suficiente, porque el artículo 35 alude a una materia distinta, o sea, puede ser atingente, pero no es concluyente para los efectos de la preocupación que levanta la senadora Proboste. Bueno, consulta ahí, perdone, presidente, porque esto está exactamente igual redactado, secretario, en el tema de emergencia, de urgencia, perdón. Entonces, si no lo observamos en urgencia, estamos mal, porque significa que tenemos un criterio legal distinto para un artículo que para otro. Y lo que creo yo, no siendo abogado, siendo agrónomo, es que claramente tiene que haber armonía en el texto. Entonces, si estamos observando eso, significaría que votamos mal lo anterior. Yo particularmente, habiendo sido partícipe de sumarios administrativos, la norma la conozco perfecta. Entonces, para mí me queda claro cómo está. No veo que se tenga que especificar más porque no es necesario, digamos. Quien trabaje en el tema administrativo y tiene jefatura sabe que con este artículo, en mi opinión, puedo estar equivocada, queda claro cuál es el procedimiento. Ese procedimiento está normado y tiene bastantes años de historia, digamos. Sí, senador Ross. Presidente, a mí me parece que si uno advierte a tiempo una dificultad, creo que es más honesto mejorar y corregirla independiente que se haya votado un artículo anterior. Entonces, en el artículo anterior, que está en la página 56 del comparado, viene de la 54, tal vez en ese sentido puede quedar remitido solo a los temas de cobranza judiciales, pero a mí me parece que en este artículo no queda bien resguardada, porque también cuando se trabaja desde el ámbito administrativo, uno tiene que resguardar que los procedimientos se apeguen a los principios de la legalidad. Ejecutivo. Sí, Le ofrezco la palabra. podemos revisar el texto. Solo la prevención que hacíamos de que quedase armonioso con la otra causal, dado que era exactamente el mismo texto. No, y solo agregar, presidente, que esa redacción no solo está en el texto ya aprobado de la causal de urgencia, sino que es una redacción que viene del texto original de la ley, desde el año 2003 que está... Eso la Secretaría lo entiende, pero en el fondo podría perfectamente no estar, porque es este cuerpo legal sobre administración financiera del Estado tiene aplicación aun cuando no lo menciona esta ley. Entonces, ¿en qué aporta que haya esa mención expresa? Ese es el cuestionamiento. Que haya una contradicción, sino que en el fondo en qué aporta, para qué se menciona, si es que en definitiva el servicio de tesorería tiene esa facultad igual, lo mencione o no lo mencione esta disposición en esta ley. Perdone, secretario, ¿eso implicaría que usted cree que es mejor sacarlo? ¿No es mejor lo que sobra que lo que falta? O sea...
lo que abunda no daña, digamos. No entiendo, perdone, disculpe, pero no entiendo cuál es la No, respecto argumentación. de lo levantado por la senadora Proboste, en el sentido como de la fuerza que podría otorgar esta remisión precisamente a la ley sobre administración financiera del Estado. Porque ella hablaba de cobranza judicial y no estamos hablando de esto, también es otra cosa. No, es que el Servicio Sí. de Tesorería está a cargo de eso. Sí. Y entre ellos están las multas, que es el caso. Ok. Y eso es la descripción del artículo 35. Ok. A ver, pero independiente de que esté expreso o se pueda omitir, el funcionario que, tal como textualmente lo dice el punto, que la Jefatura Superior de Servicios, que haya calificado indebidamente, está sometido a este artículo del decreto ley. Es decir, entonces, ahí me gustaría consultarle cuál es el punto a la senadora Proboste, porque en relación al punto que usted establece, el secretario hace como una aclaración. Senadora Proboste. No, presidente, lo que yo he consultado es que cuando partí diciendo que me parece bien el establecer una sanción cuando se utilice indebidamente esta causal. Sin embargo, a mí me parece que en esto debe quedar absolutamente a buen resguardo el que se cumplan los principios de legalidad y la remisión que se hace en el párrafo final al artículo 35 no guarda relación con esa preocupación, sino que lo que dice el artículo 35 es cómo se cobra, ¿ah? Y es la facultad de la tesorería que hoy día la tiene, sino cómo se va a establecer. Estoy pensando en, por ejemplo, en un servicio local. Si el jefe superior es el director del servicio local, ¿cómo un órgano autónomo? Entonces, ¿cómo se mantiene y se garantiza el principio de la legalidad que está establecido en la ley? Eso. Ok, vamos a pedir que se pongan bien de acuerdo el Ejecutivo con la Secretaría de la Comisión, porque al final lo que yo entiendo de la preocupación de la senadora Proboste es no solo va de la mano en la sanción vía pecuniaria, sino que además también si se aplica otra sanción producto de que efectivamente él no esté siendo garante del principio de legalidad que tiene que tener este proceso. Porque si producto de esa decisión de él, obviamente puede haber favorecido a una empresa y no basta que le cobremos la multa nomás. Quiero entenderlo de esa forma, porque si bien el artículo 35 lo administra Tesorería de acuerdo a sumario solo va a aplicar la multa, pero a lo mejor hay otras consecuencias que también deberían preverse, porque aquí se actuó de mala fe, probablemente, entre comillas, se podría haber actuado de mala fe, considerando que podría haber ganado o haberse licitado a otra empresa. Quiero entenderlo de esa manera, señor secretario. Sí, y otro punto es que esta comisión aún no ha estudiado todo lo relativo a probidad y transparencia, que viene más adelante, que obviamente está relacionado con el tema en debate. Dejamos pendiente el punto y habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta.